A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, con evidencias, con pruebas, sin temores. El día de hoy vamos a analizar un tema muy importante para el país. ¿Qué es lo que está pasando con la política ecuatoriana? ¿Qué es lo que está pasando con altos funcionarios del Estado ecuatoriano que en estos momentos comienzan a pelearse entre los unos y los otros? Obviamente estos grandes o estos personajes que hoy están en la política ecuatoriana habrían sido del mismo partido político y que realmente desconocemos los ecuatorianos cuál es la verdadera razón, el motivo por qué están en esta pelea interna de un grupo de individuos que fueron parte de uno de los gobiernos más nefastos que tuvo el país. Y para tratar sobre este tema de la política ecuatoriana y cómo ha decaído tanto en la inmoralidad, en la antiética, la política, tengo la suerte que me acompañe un personaje muy importante en el país. Es alguien que yo considero uno de los mejores legisladores que tuvo la patria ecuatoriana y que tuve la suerte de cursar con él en el periodo 2009-2013 mientras fui el legislador del Estado ecuatoriano por la provincia de Zamora Chinchipe. Uno de los pocos a quien respeto como el que más, y me refiero a mi gran amigo, y tengo la suerte de decirlo, lo digo de manera completamente categórica y pública, mi amigo Enrique Herrería. Enrique, muchas gracias por acompañarme, bienvenido a este espacio de Sin Mordaza. Muchas gracias, Clever, para mí también es un honor estar aquí. Tú sabes que tengo no solamente un profundo respeto por tu actitud de integridad, de valentía, de defensor de la ciudadanía, sino particularmente tengo una grata relación de afecto porque hemos compartido una lucha que ya pasa de los 10 años contra una dictadura terrible que asoló al país, dirigida por el señor Rafael Correa. Por lo tanto, es siempre grato conversar contigo. Muchas gracias, Enrique. Con Enrique quiero comentarles de lo que hoy vamos a tratar justamente. Con él peleamos o estuvimos juntos en el Parlamento Nacional desde el año 2009 hasta el año 2013. Enrique no salió a la reelección, él dijo no, hasta aquí no más llego. Y claro, con él habríamos enfrentado grandes batallas con respecto a combates en la corrupción. Uno de los pocos legisladores con quien habíamos combatido la corrupción, y yo considero realmente a Enrique como uno de los pocos políticos que hay en el país, políticos, porque la gran mayoría de personas que hacen politiquería dentro del Estado ecuatoriano prácticamente han destruido esta forma que tienen los seres humanos de poder servir al pueblo, a los habitantes, a la población, como es la política. Mira, Enrique, yo estoy viendo con mucho asombro lo que está pasando en estos días aquí en el país. El presidente de la Asamblea, el ex contralor Carlos Polit, el presidente, nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, inmiscuidos en grabaciones entre los unos y los otros, sacándose los cueros al sol. Mientras veo que la gran mayoría de ecuatorianos, unos asustados, otros preocupados, otros impávidos, estamos viendo esta pelea entre estos personajes que hoy ocupan los más grandes poderes del Estado. Me refiero a la Fiscalía General del Estado y a la propia Asamblea Nacional. Y ambos ahí enraizados en sus puestos, sin querer un paso al costado, destruyendo a toda una población, a todo un país como es el Estado ecuatoriano. ¿Qué criterio te merece lo que está pasando en estos días dentro del país? Cuando llegó al gobierno Rafael Correa en el año 2007, una de sus proclamas, y creo yo que era la más importante y principal que concitó el interés de los ecuatorianos, fue su lucha contra la corrupción. Se planteaba una revolución de orden ético y por supuesto que tuvo acogida una propuesta de esa naturaleza en el pueblo ecuatoriano.
que lo respaldó mayoritariamente por algunos años. Pero hemos visto que a la finalización de su periodo empiezan a salir a la luz pública que nunca tuvieron ningún propósito de cambio ético. Y la actitud ética en la política te conduce hacia senderos de éxito. El comportamiento de los magistrados de cualquier país, ajustado a preceptos de orden moral, necesariamente genera un círculo virtuoso de producción, de consumo, de bienestar social para las mayorías de los ciudadanos de ese país. Y en este caso lo que hemos visto, como lo definió un articulista español, es una coartada ideológica, a pretexto de hacer supuestamente una revolución que calificaron del siglo XXI. Lo único que hicieron es cooptar todos los poderes del Estado en el propósito de enriquecerse, para garantizar impunidad a quienes estaban en las altas cumbres del poder y además para perseguir a los inocentes que, cumpliendo un deber ciudadano, bien sea desde la sociedad civil o también dentro de la actividad política, como fue tu caso, denunciaron de manera reiterada y con documentos, con sobradas pruebas de que se estaban llevando el país en peso. Es decir, convirtieron la proclama de una revolución ética en un plan de gobierno afincado en la rapiña, en depredar los recursos del Estado. Por eso es que nosotros vemos que después de 10 años, los que inicialmente eran, dicen los chicos, más limpios que una pepa de guava, eran peatones porque no tenían vehículo, alquilaban casas porque no eran propietarios, ahora no es que tienen un vehículo, se compran por decenas los vehículos de lujo. No es que viven en una casa sencilla, sino que viven en mansiones que se las compran en las urbanizaciones más elegantes e incluso en una suerte total de impudicia que afecta a los ecuatorianos. Campea por el mundo entero ellos, sus pasos comprando propiedades en la Florida, en España y a donde se les ocurre porque tienen dinero de sobra. Esto nos hace ver que hay una degeneración de la concepción de la política por parte de las personas del Correato que participaron en esta rapiña de los fondos públicos. Sí, es impresionante, te escucho a ti, Enrique, y claro, concuerdo plenamente. Es increíble cómo el ex gobierno de Rafael Correa Delgado, cuando viene acá como candidato a la presidencia de la República, el discurso que le decía al pueblo ecuatoriano y cómo logró engañar a la gente. Porque recordemos, Enrique, que en nuestro momento, cuando empezamos a combatir la corrupción, tanto tú como nosotros, en ese instante no solamente las funciones del Estado estaban sometidas al poder político, no solamente los organismos de control estaban sometidos al poder político, sino que además al menos el 70-75% de la población estaba completamente engañada. El presidente de la República tenía ese respaldo electoral o ese respaldo de la población ecuatoriana por las mentiras que manifestaba sábado tras sábado. Qué complicado combatir la corrupción en ese entonces. Recuerdo un pasaje y quisiera que le comentes a la población ecuatoriana que con mucho gusto quiere escucharte. Camilo Samán. Recuerdo que tú hiciste un comentario en contra de Camilo Samán, le dijiste algo así como nuevo rico. Y por ese tema de haber dicho nuevo rico o algo parecido, te valió un juicio. Pues yo todavía tengo toda la documentación que puede testimoniar que el señor Camilo Samán, antes de que se inicie el gobierno de Rafael Correa, era un hombre muy pobre. Y luego de eso se ha convertido en un hombre que tiene una vida muy solvente, muy opulenta. Y como esto lo dije a través de todos los medios de comunicación y también el Pleno de la Asamblea Nacional, el señor Camilo Samán, a mí que no tengo ningún patrimonio mayor, sino el producto de años de esfuerzo, de trabajo, porque yo nací pobre, estudié en las escuelas municipales que eran formidables en la ciudad de Guayaquil, estudié en colegios fiscales, estudié en la universidad pública, y el patrimonio que tengo, que tampoco no es ninguna cosa ostentosa, es producto de años de ahorro y de esfuerzo, de sacrificio y de sobriedad en mi manera de actuar. A mí, que me he preocupado de que en mi vida solamente voy a dejar como legado a mi descendencia un hombre sin tacha, me pidió que me vaya a la cárcel con los jueces del correísmo
y $10 millones de indemnización. Eso pedía Camilo Samán. Eso pidió Camilo Samán. Y por supuesto, me acordé de una vieja prédica popular que dice que la mejor defensa es el ataque. Lo mismo que has hecho tú. Mientras nos perseguían con jueces dispuestos a obedecer órdenes del presidente de la República, que por cierto me acabo de acordar que fue Rafael Correa en una sabatina que le dijo a Camilo Samán: Enrique Herrería te está ofendiendo y por lo tanto enjuícialo, mételo preso, que se vaya a la cárcel. ¿Qué pasa con la justicia que no actúa en estos casos? Y efectivamente me planteó el juicio penal. Pero como te digo, yo me acordé de que la mejor defensa es el ataque y nunca me retracté de lo que había dicho. Y tanto es así que el señor Samán se vio obligado a desistir de ese juicio y por supuesto no me vio a mí ni en la cárcel ni tuve que pagarle indemnizaciones, pero al contrario, yo lo sigo viendo a él con alguna frecuencia. Ahora tiene una vida muy agradable. Él tiene yates de lujo, navega por el mundo entero, parece uno de esos marineros de los 7 mares que descienden de las casas reales de Europa. Bueno, así es la vida. Así es la vida. Pero llegará el momento en que haya verdadera justicia en el Ecuador y tanto a quienes nos han perseguido, a ti como a mí, tendrán que en algún momento rendir cuentas ante la justicia. Tú estarás de acuerdo conmigo, Enrique, y el pueblo ecuatoriano estará de acuerdo con nosotros cuando yo manifiesto de que tener recursos económicos o tener bienes no es malo, si lo haces lícitamente. Claro. El problema está cuando tú tienes bienes o alguien se hace de bienes o se enriquece económicamente hablando, pero de dineros que no le pertenecen, como aquellos que fueron parte de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando de muchísima gente que se hizo de enormes cantidades de dinero, hoy son completamente millonarios con dineros del pueblo ecuatoriano. Enrique, solamente de mis cálculos, para que conozca la población, yo considero que se robaron no menos de $50.000 millones. Solamente de mis cálculos y de las denuncias probadas que he presentado ante los organismos de control correspondiente e incluso muchas de esas denuncias ante el propio expresidente de la República. Pero Enrique, yo quisiera que nos hagas un comentario con respecto a lo que está pasando en este momento con el presidente de la Asamblea Nacional y lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado. Estos dos personajes, a mi forma de ver, en esa pelea interna que tienen ellos, donde están sacando a la luz ciertos documentos. Por ejemplo, en este momento le escucho decir al presidente de la Asamblea Nacional que el fiscal general del Estado ha sido puesto a dedo. Pero ¿quién lo dice? O sea, no lo está diciendo alguien en particular, no lo está diciendo Enrique Herrería o Clever Jiménez, lo está diciendo nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, que fue parte de todo de este andamiaje o de este grupo que cometieron tantas fechorías en el país. ¿Qué debería hacer en este momento la Fiscalía General del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional? Y lo notable es que lo que dice José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, es que el ministro fiscal Carlos Vaca ha sido puesto a dedo. Y ha sido puesto a dedo fue hace meses. Claro que sí. Cuando él era parte del gobierno de Rafael Correa. Cuando era parte del gobierno. Los dos eran parte del gobierno de Rafael Correa. Y Rafael Correa, como siempre, como lo hizo antes con Galo Chiriboga, escogió a Carlos Vaca para que sea el ministro fiscal, para asegurar su retirada. Claro. Pero ¿por qué razón? Si José Serrano sabía de que el ministro fiscal era producto de una actitud fraudulenta que había permitido que sin los merecimientos académicos o sin la experiencia pudiera ser ministro fiscal general del Estado, porque él no lo denunció en su momento. Dice también que el ministro fiscal Vaca, conjuntamente con sus hermanos, que no los conozco, dice que han constituido un núcleo de corrupción. Ahí viene lo que dice la Constitución, que tú la conoces perfectamente bien por ser asambleísta. La Constitución, la anterior y la actual, dice que el servidor público está obligado a denunciar los casos de corrupción que conozca. No es que es facultativo como es para los particulares. Así es. El servidor público de cualquier nivel tiene que denunciar los casos de corrupción. Y también lo dice el Código Orgánico Integral Penal, que es obligación del servidor público de denunciar. Si él conocía que Vaca había accedido a dedo al cargo de ministro fiscal y que si tiene un entramado familiar de corrupción, ¿por qué razón no lo ha denunciado? Sino que ha esperado que el ministro fiscal Vaca inicie acciones penales de investigación en su contra para allí utilizar eso ahí como un arma de contrapeso.
es decir, como una suerte de chantaje o de cubrirse a las espaldas. Ni tú me agredes ni yo te agredo. Y el Contralor Polit se ha aprovechado de eso para alarle la lengua al uno y entregarle el audio de la conversación al otro para que entre ellos se maten y se desprestigien todo. Es decir, el país convertido en un lodazal a que no se puede continuar. El señor Vaca se tiene que ir a su casa y el señor José Serrano también se tiene que ir a su casa, o por lo menos dejar la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero deberían hacerlo de inmediato, deberían renunciar de inmediato porque están enlodando al país. Lo malo aquí es de que habemos más de 16 millones de ecuatorianos que estamos atrás de esto. O sea, ¿cómo es posible que este par de sujetos, perdóname el término, Enrique, y pueblo ecuatoriano, estén actuando de esta manera en contra de todo un país? Estén perjudicando a todo un Estado, obviamente con una imagen, no sé cómo nos verán internacionalmente. Bueno, el Ecuador está desprestigiado. 10 años del Correato. No solamente el talante autoritario de Correa, la construcción de una estructura institucional orgánica al servicio del presidente de la República, no solamente para garantizar impunidad para los depredadores de los fondos públicos, sino para perseguir a inocentes, no solamente en el caso tuyo. Muchas personas más. Estamos viendo en este momento que los propios, el ministro fiscal y el presidente de la Asamblea Nacional y el Contralor General del Estado dicen que el 30S fue un montaje del presidente Correa, un sainete para justificar su responsabilidad en las muertes que hubo el día 30 de septiembre en la noche y para perseguir a inocentes, y persecución a inocentes que no solamente fueron contra los policías, contra los militares, contra los dirigentes de las organizaciones indígenas, sino también contra nosotros. Claro, claro. Tú, Fernando Villavicencio, Lourdes Tibán, Carlos Figueroa, yo, claro. Fuimos imputados. A mí me tuvieron en Guayaquil pretendiendo intimidarme 3 agentes fiscales enviados por la Fiscalía General del Estado a Guayaquil para investigarme porque yo supuestamente había intentado derrocarlo a Correa y había intentado matarlo a Correa el día 30 de septiembre. O sea, es que Enrique, es que esto es increíble. Cuando uno se pone a pensar y a medir lo que pasó realmente en la década de Rafael Correa Delgado, es que no solamente ellos sabían que eran culpables de todas las fechorías que cometían, sino que cínicamente, o no tengo el término correcto en este momento, inculpaban a otros. Correa sabía a plenitud que él fue el responsable directo de lo que pasó el 30 de septiembre, 5 muertes, cerca de 300 heridos, disparos en contra de un hospital. Sabiendo que era culpable de todo esto, armó una comisión. Pero ¿quién era presidente de esa comisión para investigar los hechos del 30 de septiembre? El actual fiscal general del Estado, Vaca Mancheno. ¿Quiénes eran los otros dos? Un señor Bonilla también del gobierno y el otro, el señor Guzmán, que actualmente ejerce las funciones de presidente del directorio, me parece, de los seguros del Estado, de Seguro Sucre. Sí, pero es que el tema fundamental es de que hacen un informe fraudulento para corroborar con lo que manifestaba el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que decía que era un intento de golpe de Estado, que decía que había magnicidio, que decía que estaba secuestrado. Y miren, ecuatorianos, han pasado 7, casi 8 años. ¿Y dónde están los secuestradores? ¿Dónde están los que quisieron matar al presidente de la República? ¿Hay algún detenido? ¿O dónde están al menos quienes asesinaron a las 5 personas? No existen, estimado Enrique. Recordemos que en la misma madrugada, cuando se dieron los hechos del 30 de septiembre, fue el propio alcalde Barrera el que limpió toda la escena del crimen. O sea, increíblemente, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, no solamente que ellos cometían las fechorías, sino que cínicamente buscaban a alguien para inculparlo y ellos se manifestaban inocentes e inculpaban a personas completamente, sí, inocentes, como culpables. Te hago acuerdo a ti que nos reíamos en la Asamblea Nacional cuando yo denuncié que Pedro Delgado, el primo de Rafael Correa, que sin tener título universitario era presidente del directorio del Banco Central y era el que dirigía la Agencia de Garantías de Depósitos, que fue la que acumuló todos los bienes que confiscaron a los banqueros deudores de la banca. En manos de Pedro Delgado estaban todos los bienes incautados. Todos los bienes incautados. Que dicho sea de paso, te comento, Enrique, yo he estado haciendo una investigación sobre eso. Todos esos bienes los destruyeron. Todos están destruidos. Todos. O sea, no hay nada de lo que incautaron. Y algunos fueron vendidos. Otros se autovendieron. Y no se ha investigado debidamente eso. Sí, completamente y de acuerdo. también el señor Camilo Sabán participó en toda la administración de esos bienes de los banqueros incautados. Bueno, ese señor
cuando yo denuncié y la prensa sacó a la luz de que Pedro Delgado no era economista y el cargo que desempeñaba era para que sea economista, tú recordarás que nos reíamos en la Asamblea Nacional como Rafael Correa hizo un homenaje público al que asistió Fernando Cordero, claro que presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República. Asistieron, todos los ministros de Estado, todos los organismos de control para hacerle un homenaje a Pedro Delgado. En el Hotel Quito. Fue contra el infame de Herrería que lo acusaba y la prensa que lo acusaba injustamente. La prensa corrupta, recuerda que... Y Rafael Correa dijo ese día de que si le probaban que el señor Pedro Delgado no era economista, él presentaba la renuncia a la presidencia de la República. Ya cuando el propio Delgado dijo que efectivamente reconocía como un error de juventud. Errores de juventud son los que cometemos cuando somos chicos y a veces nos transamos a golpes con algún buen amigo. En este caso, había utilizado un documento falsificado en el que se había puesto el título de economista para tener acceso a un cargo público en el cual se dedicaron a robar. Es increíble. Pero tenía una particularidad el expresidente de la República. Siempre nos chantajeaba. Recuerda el caso de Pedro Delgado y muchos otros casos más que decía, si me demuestran aquello, yo renuncio y me voy a mi casa. Así lo decía el hombre no sé si tenía una enfermedad o qué es lo que tenía el expresidente de la República, porque permanentemente le demostrábamos lo que él quería que se le demuestre y claro, para mala suerte del país, nunca renunció. O decía que ponía las manos al fuego, por eso era la broma de que las tenía chamuscadas de tantas veces que había puesto las manos al fuego por los amigos ladrones. Bueno, Enrique, para terminar con el tema de Carlos Poli, de este fiscal general del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional, y yo manifiesto y digo y te pregunto a ti como jurista, cuando dice el presidente de la Asamblea que él conocía, porque eso está diciendo en el Twitter, cuando dice que fue puesto a dedo el fiscal general del Estado, ahí hay un delito. Un delito posiblemente se perjudicó a alguien que sí ganó el concurso. A alguien que estaba también concursando para fiscal general del Estado no pudo ganar porque, claro, lo pusieron a dedo al fiscal Carlos Vaca. En ese entonces, como estaban de amigos, estaban juntos comiendo de la misma fuente, no dijo nada el presidente de la Asamblea actual. Pero ahora que están peleando ya sale a la luz el informe verdadero de los hechos del 30 de septiembre, incluso quieren armar una comisión en la Asamblea Nacional. Si es que aquí hay un delito, y por lo menos el presidente de la Asamblea Nacional se convierte en cómplice de ese delito porque no lo denunció a tiempo. Mira que nada ha sido dejado al azar, nada ha sido dejado a la imprevisión, todo ha sido fríamente calculado. En todas las legislaciones penales y en el Ecuador, en el Código Orgánico, en el Código Penal anterior, había las figuras de la autoría directa, el autor, el coautor, había el cómplice y había el encubridor. En el Código Orgánico Integral Penal, para cubrir la retirada, eliminaron la figura del encubridor. Ya no hay encubrimiento. Ya no hay encubrimiento y sería ese el tipo penal por lo cual se lo podría procesar al señor José Serrano, pero ya no existe el tipo penal, como también desaparecieron del Código Penal el prevaricato de los funcionarios públicos administrativos, que también lo desaparecieron para cubrir también a todos los funcionarios públicos dedicados a cometer infracciones penales. Bueno, y con respecto a lo político, con la experiencia que tú tienes en el Parlamento Nacional, ¿qué le compete en ese momento a la Asamblea Nacional? Conociendo todas estas evidencias, las grabaciones, ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional en contra de su propio presidente y en contra de la Fiscalía General del Estado? Me refiero al fiscal general del Estado. Dos cosas. A José Serrano, de acuerdo al artículo 126 de la Constitución, concordante con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo deberían destituir. El Pleno de la Asamblea Nacional es el órgano máximo, es la expresión máxima del orden parlamentario y se pueden juntar y destituirlo. Y que sea reemplazado por quien a ellos bien tengan o en su defecto en la línea de sucesión que está en el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Línea de sucesión o se podría elegir un nuevo presidente? Se puede elegir un nuevo Consejo Administrativo de la Legislatura. Totalmente. Eso es muy bueno, porque la gente está muy preocupada, porque la gente dice, y si lo destituyen al presidente de la Asamblea, ¿quién asume? Asume el primero que esté de los vicepresidentes o en su defecto el Pleno puede resolver que se van todos los del Consejo Administrativo de la Legislatura o segmentadamente unos se quedan y otros se van. Perfecto. Y en el caso del ministro fiscal se han dado todas las condiciones, están demostradas mediante las pruebas
de que es sujeto de juicio político, tienen que llamarlo a juicio político y destituirlo, censurarlo y destituirlo del cargo, con lo cual los ecuatorianos nos habremos librado de estos dos personajes que han perdido absolutamente la confianza del país. Esto más allá de lo que haga o deje de hacer el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy tenemos un Parlamento Nacional, tenemos una Asamblea, tenemos legisladores, son 137 legisladores que están ganando dineros que le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Deberían intervenir, despiértense señores asambleístas, despiértense en la Asamblea Nacional y empiecen a trabajar por el bien de todo un Estado. Yo no quiero dejarte ir, Enrique, sin que me comentes una cosa muy importante para el país. Hemos visto fechorías dentro del Estado, atracos a los fondos públicos en todas las áreas económicas. Hemos visto cómo se han dado los atracos dentro de los sectores estratégicos. Y sabemos también que el vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos, se encuentra en este momento en la cárcel número 4 aquí en Quito. La pregunta que te hago, y quiero que le digas al pueblo ecuatoriano, en todos estos atracos, ¿tiene algo que ver el expresidente de la República del Ecuador? Y te comento esto. Porque incluso en la mayoría de denuncias que yo presento, cuando yo hago las denuncias en calidad de legislador del Estado ecuatoriano, yo le presento también las denuncias al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Lo que quiero decirte a ti y al pueblo ecuatoriano es que el expresidente conocía a plenitud todos los atracos y las corruptelas que estaban dándose en su gobierno. La pregunta es, jurídicamente, ¿se puede encausar al expresidente de la República por todos los atracos cometidos en todas las áreas económicas del país, considerando un punto fundamental? ¿Quién es el que firma los decretos ejecutivos para declarar en emergencia todas las construcciones de infraestructura dentro del país? Era el propio expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal tiene la gradación de la participación de los sujetos de una infracción y son el autor directo es el que comete la infracción sin la necesaria participación de otras personas. El coautor, el autor mediato, el cómplice, pero en el caso del autor mediato es una figura muy interesante. ¿Cuál es el autor mediato? El que en una estructura de poder, y esa estructura de poder bien puede ser entre particulares, estoy hablando entre delincuentes, por ejemplo una banda de narcotraficantes, aquí está el capo de Tuticapo, ese es el que maneja todo, ese es el que dice cómo se produce la droga, a dónde se la destina, quiénes son los que la elaboran, cómo se la transita, cómo se reparte el dinero, y puede prescindir de todos estos ejecutores directos, ejecutores materiales, sin embargo de lo cual se perpetra la infracción. En el caso del Estado, el Estado también es una estructura de poder vertical, en el cual en la cúspide del poder está el presidente de la República, quien tiene el control sobre todos los actos públicos y además los ejecutores de las acciones del Estado son funcionarios que pueden ser reemplazados, sustituidos por parte del presidente de la República a través de renuncia, de despido, de remoción de cualquier naturaleza, sin embargo de lo cual el acto ilícito se perpetra. Por lo tanto, bajo la figura del artículo 42 del autor mediato del Código Orgánico Integral Penal, Rafael Correa debería ser procesado como autor mediato de todos estos casos de corrupción que están siendo denunciados. Y en esa figura del autor mediato fue que en el Perú se lo juzgó y se lo sancionó al señor Fujimori. Por lo tanto, si hubiera un juez, si hubiera un fiscal independiente, ya estaría Rafael Correa acusado como autor mediato de todos estos casos de corrupción que conocemos hasta la presente. Ustedes lo han escuchado de manera completamente clara, pueblo ecuatoriano. Solo es cuestión de días, de pronto semanas o de pronto meses, que tengamos justicia independiente, que tengamos una fiscalía independiente y el principal responsable de todos los atracos y las fechorías cometidas aquí en el país tendrá que responder ante la justicia. Y ese principal responsable lo ha dicho de manera completamente clara el doctor Enrique Herrería, y comparto plenamente con él. El principal responsable, lo he dicho, lo he manifestado en muchísimas ocasiones, es el expresidente de la República del Ecuador. Enrique, yo quiero agradecerte infinitamente, ha sido muy grato para mí haber compartido estos minutos contigo. Espero tenerte una próxima oportunidad acá en este programa Sin Mordaza, pues, y ojalá puedas acompañarme en los próximos días o en las próximas semanas para tratar diferentes temas que están dándose aquí dentro del país. Muchas gracias, Clever, ha sido un honor estar contigo. El honor es nuestro, Enrique, y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza.